Biosíntesis del colesterol. Colesterol. La biosíntesis es mucho más intensa en el hígado y en órganos productores de hormonas esteroidales como la corteza de las glándulas suprarrenales y las gónadas. Sintetizado por enzimas del retículo endoplásmico liso y del citoplasma soluble. Las principales materias primas necesarias para la síntesis de colesterol son A. Acetilcoenzima A, cuyos grupos acetilos proveen todos los carbonos del colesterol. B. ATP, como fuente de energía. C. NADPHH como proveedor de los equivalentes de reducción necesarios para el proceso de síntesis. La síntesis de mevalonato. Reacción catalizada por la beta-cetotiolasa. Para formar beta-hidroximetilglutaryl-CoA. La enzima catalizadora es beta-hidroximetilglutaryl-CoA sintasa. La beta-hidroximetilglutaryl-CoA es reducida por la enzima beta-hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, localizada en el retículo endoplasmático liso, pero con el sitio activo orientado hacia el citosol, formando mevalonato. HMG-CoA reductasa. Utiliza NADPHH como agente reductor, y es la enzima clave en el control fisiológico de la síntesis de colesterol. Regulación de HMG-CoA reductasa. La actividad de la HMG-CoA reductasa es regulada y cataliza, es el paso limitante en la síntesis. Esta es una inhibición de corto plazo, puede ser por drogas, inhibición alostérica. Quinasa activada por AMP, competitiva por sustrato. Los fármacos que inhiben la HMG-CoA reductasa, conocidos colectivamente como los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, se utilizan para reducir el colesterol en suero como un medio de reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. El camino principal por el cual es regulada la HMG-CoA reductasa es a largo plazo, controlando la cantidad de enzima en la célula. Cuando los niveles de LDL colesterol o de mevalonato disminuyen, la cantidad de HMG-CoA puede aumentar hasta 220 veces, aumenta su síntesis y disminuye su degradación. La forma fosforilada es menos activa. Esta reacción es catalizada por la HGM-CoA reductasa sinasa. Esta enzima es idéntica a la proteína sinasa dependiente de AMP, que hace la misma reacción en la acetil-CoA carboxilasa. Y así se obtiene el ácido mevalónico. Conversión de mevalonato en unidades activas de isopreno. El colesterol es un lípido isoprenoide. Este grupo incluye los terpenos y los esteroides. Todos tienen en común el ser derivados de isopreno, o metilbutadieno. La estructura del isopreno es obvia en los terpenos, como la vitamina A, o la coenzima Q. La estructura del isopreno permanece escondida en el caso de los esteroides. De hecho, puede considerarse que el colesterol y otros lípidos están formados por unidades de isopreno, pero para que estas unidades sean activas metabólicamente es necesario fosforilarlas. Primera fosforilación. Catalizada por mevalonato, 5-fosfotransferasa. Esta produce mevalonato, 5-fosfato. Segunda fosforilación. Catalizada por fosfomevalonato sinasa, produce mevalonato, 5-pirofosfato. Tercera fosforilación. Catalizada por pirofosfomevalonato descarboxilasa, produce mevalonato, 3-fosfo, 5-pirofosfato. Después de estas tres fosforilaciones sucesivas, ocurre una descarboxilación y la formación de isopentenilpirofosfato, una de las unidades isoprenoides activas. El isopentenilpirofosfato puede isomerizarse ahora a la otra unidad isoprenoide activa, el dimetilalilpirofosfato. La enzima catalizadora es isopentenilpirofosfato isomerasa. Formación de escualeno por condensación de unidades de isopreno activo. Una molécula de isopentenilpirofosfato se condensa con una molécula de dimetilalilpirofosfato a geranilpirofosfato. La enzima catalizadora es la geranilpirofosfato sintetasa.
En la imagen se representa la condensación cabeza-cola. Geranil pirofosfato reacciona con otra molécula de isopreno activo para formar farnesil pirofosfato. A través de la escualeno sintasa, dos moléculas de farnesil pirofosfato forman escualeno, utilizando NADPH como cofactor. Ciclización de escualeno. En las imágenes siguientes se podrá apreciar el proceso por el cual el escualeno se cicla formando varios productos como estigmasterol, ergosterol o después de muchos procesos colesterol. Del anosterol a colesterol. Es un proceso de 19 pasos, que involucra una oxidación y la pérdida de 3 grupos metilo. Para este proceso las enzimas necesitan estar enclavadas en la membrana del retículo endoplasmático. Transporte y utilización. La mayor parte del transporte del colesterol en los vertebrados tiene lugar en el hígado mediante la acción de la ACI-coacolesterol aciltransferasa. Los lípidos deben ser transportados desde el tejido de origen hasta su almacenado o consumo. Son transportados mediante el plasma sanguíneo en forma de lipoproteínas plasmáticas. Dentro de las lipoproteínas plasmáticas se encuentran los triacilgliceroles, donde forman apolipoproteínas que son complejos macromoleculares de proteínas transportadoras específicas. Las apolipoproteínas se combinan con los lípidos, para formar diversas clases de estas, que son complejos esféricos con lípidos hidrofóbicos en el núcleo y cadenas laterales hidrofílicas de aminoácidos. APO designa la proteína libre de lípidos. Cada clase de lipoproteína tiene una función específica, determinada por su lugar de síntesis. Las apolipoproteínas pueden diferenciarse por su tamaño, reacciones con anticuerpos específicos y distribución característica en las clases de lipoproteínas. Los kilomicrones. Los kilomicrones son las lipoproteínas de mayor tamaño y menor densidad, conteniendo una elevada porción de triacilgliceroles, y estos se sintetizan en el retículo endoplasmático de las células epiteliales que recubren el intestino delgado. Algunos complejos proteicos de kilomicrones es la ApoB48. Cuando la dieta contiene más ácidos grasos de los que son necesarios inmediatamente como combustible, estos se convierten en triacilgliceroles en el hígado y se empaquetan como apolipoproteínas específicas, que forman las lipoproteínas de densidad muy baja, VLDL. Las lipoproteínas salen del hígado hacia el músculo y al tejido adiposo donde hay una activación que produce una liberación de los ácidos grasos y vuelven a convertirse en triacilgliceroles de las VLDL y los almacenan en gotículas. En la imagen se ve cómo es el proceso. La mayor parte de las VLDL residuales son eliminadas por los hepatocitos y puede presentar casos de Alzheimer debido a una ausencia de la ApoE. La pérdida de triacilgliceroles convierte parte de las VLDL en VLDL residuales, donde la pérdida adicional de triacilgliceroles de las VLDL produce lipoproteínas de densidad baja LDL. En la imagen se aprecia este proceso. Las LDL transportan el colesterol hasta los tejidos extrahepáticos que contienen receptores específicos de membrana que reconocen la ApoB100. Estos receptores intervienen en la captación del colesterol y ésteres de colesterol, regulando la síntesis de los receptores de LDL. El aumento en la concentración intracelular de colesterol inhibe la síntesis del receptor de LDL y viceversa. La concentración sérica de IDL depende de la velocidad con que el hígado remueve IDL de la circulación, lo cual a su vez depende del número de receptores para LDL funcionales en la superficie de los hepatocitos. El otro tipo principal de lipoproteínas. Las lipoproteínas de densidad alta HDL se sintetizan en el hígado como partículas pequeñas y presentan poco colesterol y nada de ésteres.
Las HDL contiene la enzima lectina colesterol aciltransferasa, que catalizan la formación de ésteres de colesterol a partir de lectina y colesterol. Cada partícula de LDL del torrente sanguíneo contiene ApoB100, que es reconocida por proteínas receptoras específicas de superficie, en las células que necesitan captar colesterol y transportarlas. Síntesis de ácidos biliares. Estos se sintetizan en el hígado a partir del colesterol, conjugándose con los aminoácidos glicina y taurina, formando las sales biliares que emulsionan las grasas y vitaminas para hacer más fácil la digestión de estas en el intestino. Se sintetizan en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y se conducen al intestino delgado, al duodeno, por medio de los conductos biliares. De los 800 miligramos producidos al día de colesterol, 400 aproximadamente son utilizados para la síntesis de los ácidos biliares. Más de la mitad de este que es sintetizado cumple su función en el intestino y luego, pasando a la tercera parte del intestino delgado, que es el ileón, se recicla, regresa al hígado para volver a ser sintetizado por medio de la sangre portal, que es la sangre que va del intestino al hígado. El pH de la vesícula es alcalino debido a la presencia de sodio y potasio. La taurina es un aminoácido no propiamente llamado tal cual, debido a que no contiene ningún grupo carboxilo. Es más bien un aminoácido sulfónico que contiene los aminoácidos cisteína y metionina, proveniente de la desintegración del azufre. Aquí tenemos un pequeño esquema acerca de la explicación de la síntesis de los ácidos biliares a partir del colesterol. Después de la formación del colil-CoA y el quenodesoxicolil-CoA, no se tienen datos precisos acerca de la ruta que sigue este proceso. Es muy vago lo que se sabe acerca de ello. Tenemos el colesterol. En el primer paso ocurre una deshidroxilación en el carbono 7, que da lugar al 7-hidroxicolesterol por medio de una hidroxilasa llamada 7-alfa-hidroxilasa. En el paso tal entra una molécula de Na de NAD reducido y sale una molécula de NADP. Al haberse formado el 7-hidroxicolesterol, entra una molécula más de NAD oxidado y sale una de NADP. De este paso también entra una molécula de oxígeno molecular, 2 de acetil-CoA, que va a servir para dejar su coenzima A para que se forme colil-CoA, y va a salir el propionil-CoA. Lo mismo ocurre aquí, incluyendo las moléculas de
NADP que sale y NADPH que entra, el oxígeno igual. Y forma quenodesoxicolil-CoA. Desde aquí se empieza a desconocer por qué, o más bien a qué se debe que se forme cada una. Entonces, cada molécula. Tenemos colil-CoA, en donde entra la glicina o taurina y forma glucolato o taurocolato. Y luego tenemos alqueno desoxicolil-CoA, al cual se adhiere la glicina o la taurina y forman glicoquenodesoxicolato o tauroquenodesoxicolato. Estos son los ácidos biliares primarios. Este proceso se lleva a cabo en la vesícula, en el hígado. Es la síntesis de los ácidos biliares dentro del hígado y la vesícula biliar, y después de este paso es cuando pasan por los conductos biliares al intestino. En el intestino puede haber actividad bacteriana, la cual esté involucrada con una enzima llamada 7-deshidroxilasa que provoca la desconjunción de los ácidos biliares, haciéndolos ácidos biliares secundarios, formando así el ácido desoxicólico de la deshidroxilación del taurocolato y del glicolato o del colil-CoA. Y ácido litocólico de la deshidroxilación del glicoquenodesoxicolato o del tauroquenodesoxicolato. Si han pasado hasta el duodeno, hasta el ileón, sin haber sido deshidroxilados, entonces se desechan por las heces. Si han sido deshidroxilados antes de llegar al ileón, es cuando se reutilizan y se mandan por la sangre portal o circulación enterohepática hacia el hígado para su reutilización. La enzima hidroxilasa 7 es inhibida por la presencia de ácidos biliares. El punto de regulación. Los ácidos biliares primarios, aquí están. Glucolato, taurocolato, glicoquenodesoxicolato, tauroquenodesoxicolato. Los ácidos biliares secundarios son el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Entonces, tenemos un pequeño resumen aquí en donde tenemos la función de los ácidos biliares: es la emulsión de los lípidos de los alimentos, de la ingesta, pues, facilitando la digestión y absorción de las grasas. La síntesis se lleva a cabo en el hígado, el almacenamiento en la vesícula biliar y se transporta al intestino delgado, al duodeno, específicamente por medio de los conductos biliares. Regresa para ser reutilizado en el hígado por la sangre portal. Esto ya lo dijimos, si no ha sido deshidroxilado. Si no ha sido deshidroxilado, se desecha por las heces, y si ya fue deshidroxilado, se reutiliza. Se utilizan al día aproximadamente 400 miligramos del colesterol sintetizado para formar ácidos biliares, y pues el pH de la vesícula es alcalino debido a la presencia del sodio y del potasio. Y ya. Hormonas esteroidales.
Las hormonas esteroideas se forman por rotura de la cadena lateral y oxidación del colesterol. Todas las hormonas esteroideas humanas son derivados del colesterol. En la corteza de la glándula suprarrenal se sintetizan dos clases de hormonas esteroideas: los mineralocorticoides y los glucocorticoides. En la siguiente imagen se ve el camino que hace el colesterol hasta formar los productos. Las hormonas sexuales se sintetizan en las gónadas masculinas y femeninas y en la placenta. Las hormonas esteroideas son efectivas a concentraciones muy bajas y, por tanto, se sintetizan en cantidades relativamente pequeñas. En comparación con las sales biliares, su producción consume relativamente poco colesterol. La síntesis de las hormonas esteroideas requiere la eliminación de alguno, o todos los carbonos de la cadena lateral en C17 del anillo D del colesterol. La eliminación de la cadena lateral tiene lugar en las mitocondrias de los tejidos que producen esteroides. La eliminación implica la hidroxilación de dos carbonos adyacentes de la cadena lateral, C20 y C22, seguida de la rotura del enlace entre ellos. En esta imagen se ve la representación de este proceso. Los intermediarios de la síntesis del colesterol tienen muchos destinos alternativos. Además de su papel como intermediario en la biosíntesis del colesterol, el isopentenilpirofosfato es el precursor activado de un conjunto enorme de biomoléculas con diversos papeles biológicos. En conjunto, todas estas moléculas se denominan isoprenoides. En la naturaleza se han descubierto más de 20.000 moléculas isoprenoides diferentes y otros cientos aparecen cada año. Algunos ejemplos de estos son ciertos tipos de vitaminas, el caucho natural, los carotenos y algunas hormonas para la metamorfosis de los insectos. Los dolicoles que actúan como transportadores liposolubles en la síntesis de polisacáridos complejos. La ubiquinona y la plastoquinona, que son transportadores electrónicos en mitocondrias y cloroplastos. En esta imagen se observa cómo una unidad de isopentenilpirofosfato da origen a muchos productos y subproductos. La prenilación es un mecanismo común por el que las proteínas son ancladas a la superficie interna de las membranas celulares de mamíferos. Diferentes enzimas unen los dos tipos de lípidos. Es posible que las reacciones de prenilación dirijan las proteínas a diferentes membranas, según sea el lípido que se ha unido. La prenilación de proteínas es otro importante papel de los derivados isopreno de la ruta del colesterol. Bueno amigos, hemos llegado al fin de este video, es tiempo de despedirnos y hasta la próxima, que el Ninja los acompañe.